Emma despertó con el sonido estridente del despertador. Un sonido que la sacó de su sueño profundo y la devolvió al mundo de la rutina. Miró el reloj con rapidez, sorprendida de que ya era jueves. Recordó de inmediato lo que eso significaba. El jueves era el día en que preparaba tortitas para Brian, su esposo. Era una tradición que habían mantenido desde que se casaron. Y a Brian le encantaba el desayuno de los jueves, especialmente cuando era niño, cuando su madre lo preparaba con mermelada de arándanos casera. Emma se sonrió, sabiendo que a pesar de los cambios que se habían producido en su vida, al menos esa costumbre aún se mantenía. Se levantó rápidamente de la cama, arrastrando los pies sobre la alfombra del pasillo. La casa de 2 plantas estaba tranquila, aunque una ligera brisa entraba por la ventana abierta. Se estremeció, el frío de la mañana recorriéndole la piel. Brian, como siempre, había olvidado cerrar la ventana antes de irse a dormir. Emma suspiró mientras se dirigía a la cocina, encendiendo la cafetera con una mano mientras con la otra sacaba un bol de pastas que había preparado la noche anterior. Recordó con una sonrisa los primeros días de su matrimonio, cuando se le quemaban los desayunos con frecuencia y la casa olía a desastre culinario. Ahora, 6 años después, ya sabía cómo manejar todo. Podía preparar las tortitas con los ojos cerrados. El sonido de los pasos en la escalera la sacó de su concentración. Brian bajó, visiblemente cansado, como si no hubiera dormido nada. Emma lo observó mientras ponía la segunda tortita en el plato. ¿Otra vez trabajando hasta tarde?, preguntó Emma, sin volverse, sabiendo de antemano la respuesta. Brian asintió con la cabeza, dejando caer su mochila sobre una silla antes de sentarse a la mesa. Su mirada, sin embargo, estaba fija en su teléfono móvil, ignorando el cálido saludo de su esposa. Emma frunció el ceño, dándose cuenta de que cada vez más a menudo Brian llegaba sin ganas de conversar. Antes, siempre la saludaba con un beso por la mañana, pero ahora eso había desaparecido. Como si el tiempo y la rutina lo hubieran desgastado todo. El nuevo proveedor me está fallando. He tenido que cambiar el menú, dijo Brian, aún sin mirarla, mientras desplazaba su dedo sobre la pantalla del móvil. Emma se quedó en silencio, observando cómo él se sumía en su propio mundo. Algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero podía sentirlo en el aire. Todo comenzó hace un mes, justo cuando contrataron a Tara, la nueva camarera en el restaurante. Desde entonces, Brian se volvía cada vez más distante. Las conversaciones que antes tenían sobre el restaurante, sobre sus planes, sus sueños, ahora se reducían a respuestas cortas, a frases desganadas. La tarde avanzaba lentamente. Emma estaba en su oficina, revisando algunos documentos de una pequeña granja que necesitaba atención. El teléfono sonó, rompiendo el silencio que la envolvía. Era su suegra. Carol. Cariño, ¿has olvidado que mi cumpleaños está dentro de 15 días? 65 años. No es ninguna broma. Quiero reunir a todos en casa, le dijo Carol con su característica energía. Emma suspiró y sonrió. Claro que se acordaba. Había encargado un regalo especial para Carol. Un broche vintage de zafiro que su suegra había deseado durante años. A Carol siempre le habían encantado las cosas bonitas. Y su casa estaba llena de muebles antiguos, figuritas de porcelana y recuerdos de su vida pasada. La colección de bailarinas de porcelana de Carol era su mayor orgullo. Emma sabía cuánto significaban esas figuras para su suegra. Claro que me acuerdo, respondió Emma, tratando de sonar entusiasta. ¿Has hecho ya la lista de invitados? Sí, todos los nuestros. Por supuesto, dijo Carol, sin percatarse del tono de voz más frío de Emma.
Por supuesto. Invita a tus padres. Son muy buena gente. Emma. Emma sonrió débilmente. Carol había hecho muy buenas migas con sus padres desde el principio, ya que ambos eran tan extrovertidos como ella. Sin embargo, Emma no podía evitar sentir una leve incomodidad cada vez que su suegra mencionaba a sus padres. No estaba segura de por qué, pero algo dentro de ella sentía que su vida comenzaba a girar de una manera que no le gustaba. Esa noche, Brian llegó tarde a casa, y Emma pudo percibir el olor a whisky que llevaba consigo. Era claro que había estado en el bar del restaurante otra vez. Emma preparó la cena, pero él apenas tocó la comida, limitándose a negar con la cabeza mientras subía al dormitorio. Emma se quedó en la cocina oscura, escuchando el sonido de los pasos de su marido en el piso de arriba. Algo estaba cambiando, pero no podía entender qué exactamente. El fin de semana, Emma y Brian fueron a casa de su suegra para una cena familiar. Carol se afanaba en la cocina, como siempre, negándose a dejar que nadie le ayudara. Estaba preparando su famosa tarta de manzana, que Brian adoraba más que cualquier otra cosa. Mientras se cocinaba la cena, Carol anunció con entusiasmo que había invitado al personal del restaurante. Emma frunció el ceño al escuchar el nombre de Tara, la nueva camarera. Carol insistió en que Tara era encantadora, que la había ayudado a elegir un pañuelo en la tienda cercana. Emma no pudo evitar notar que la forma en que Brian hablaba de Tara era diferente. Su tono de voz era demasiado neutral, y cuando mencionó a Tara, su mano tembló ligeramente al sostener la taza de café. Sí, está haciéndolo bien, respondió Brian, mientras evitaba mirar a Emma. Los clientes están contentos con ella. Pero Emma no estaba convencida. Algo en su comportamiento, en la forma en que su marido se refería a Tara, la hizo sentir incómoda. ¿Por qué su esposo, que siempre había sido tan abierto con ella, se comportaba de forma tan cerrada ahora? Esa misma noche, mientras regresaban a casa, Emma decidió sacar el tema de la nueva camarera. ¿Me hablarás de Tara?, preguntó mientras conducían. Aún no la he visto mucho. Brian encendió la radio sin decir una palabra. La conversación terminó tan abruptamente como había comenzado. Emma miró hacia la ventana, observando los árboles que pasaban rápidamente. Un presentimiento creció dentro de ella. Algo no estaba bien. Algo había cambiado en su vida, y no podía ignorarlo. La fiesta de aniversario se acercaba, y con ella, el creciente malestar que Emma sentía. Sin poder explicarlo, sabía que esa celebración sería el punto de inflexión en su vida. Algo grande, algo irreparable, estaba a punto de ocurrir. El día de la fiesta de aniversario se acercaba, y con ello, la sensación creciente de que algo no estaba bien. Emma no podía dejar de pensar en Tara y en su extraña influencia sobre todos los que la rodeaban. Desde que había comenzado a trabajar en el restaurante, Tara había logrado algo casi mágico. Se había insertado en las vidas de todos, sin que nadie pareciera darse cuenta de cómo. Incluso Carol, su suegra, parecía fascinada por ella, tratando de convencer a Emma de lo increíblemente atenta y capaz que era la joven. A medida que la fecha del aniversario se acercaba, Emma notaba cómo Tara se volvía cada vez más imprescindible, más presente en la vida de su familia, como una sombra que no podía escapar. Carol, quien siempre había sido tan centrada en su familia, comenzaba a inclinarse cada vez más hacia Tara. Las cenas familiares se convirtieron en una excusa para que Tara se integrara aún más. Como si hubiera sido invitada a formar parte de la familia de forma natural. Emma ya no reconocía a su suegra, esa mujer extrovertida y alegre, que siempre había sido su apoyo. Ahora parecía absorta en la figura de Tara,
Los comentarios constantes sobre lo increíblemente eficiente que era. Lo bien que organizaba todo. Lo bien que combinaba con la familia. Empezaban a sonar vacíos para Emma. Algo no cuadraba. En los días previos al aniversario, Emma observó cómo su suegra y Tara se pasaban horas juntas. Mientras Carol organizaba la fiesta, Tara se encargaba de los detalles más pequeños, las flores, la disposición de los asientos, el menú. Emma intentó no involucrarse demasiado. Después de todo, Carol insistió en que todo debía estar perfecto. Y si alguien sabía cómo lograrlo, era Tara, a pesar de sus reservas. Emma ayudó con los preparativos. Aunque no podía dejar de sentirse más distante, más aislada de lo que alguna vez fue su familia. Cuando la noche del aniversario llegó, Emma se sintió como una extraña en su propia casa. Los invitados comenzaban a llegar. Y Tara estaba en su elemento. Su sonrisa, su facilidad para hablar con todos, para hacerlos sentirse cómodos, para mover las mesas y los jarrones con una precisión que parecía ensayada. Todo eso la hacía destacar aún más. Emma la observaba desde un rincón, sintiendo cómo se apoderaba de todo. De las conversaciones, de las miradas, incluso del aire que se respiraba. La vitrina con las figuras de porcelana de Carol estaba en su lugar habitual. Pero Emma se dio cuenta de que algo había cambiado. El brillo en los ojos de Carol al mirar esas figuras ya no era el mismo. Ahora, parecía que había algo más que admiración en su mirada. Algo que Emma no alcanzaba a comprender del todo. Cuando Carol habló de la colección, mencionó algo extraño. ¿Sabes, Tara? Siempre pensé que no había nadie más que pudiera entender mi colección. Pero tú realmente sabes apreciar estas cosas. Emma se tensó al escuchar eso. Las palabras parecían inofensivas, pero había algo en ellas que la inquietaba profundamente. Tara había logrado lo que pocos podían. Había conquistado a Carol. Y ahora, parecía que se estaba apoderando también de su lugar en la familia. De su vida. A medida que la noche avanzaba, Emma notó más cosas. Cada vez que Brian se acercaba a Tara, se sentía más desconectada de él. Se habían sentado a la mesa con los demás. Pero Brian no parecía estar allí del todo. Su mirada seguía desviándose hacia Tara, aunque siempre con un disimulo. Emma no podía dejar de observar esos pequeños gestos. Esos momentos en los que Tara y Brian se cruzaban en el espacio sin decir palabra, pero con una complicidad silenciosa que le helaba la sangre. La comida fue servida, pero Emma apenas probó bocado. Observó a Tara moverse entre los invitados, charlando con todos, riendo, sirviendo más vino. Tara era el centro de atención. La que todos miraban, la que todos buscaban. Y Emma, por otro lado, era solo una sombra en su propia fiesta. Una figura que se desvanecía cada vez más mientras Tara tomaba su lugar. En ese momento, Emma sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Lo sabía con certeza, pero no sabía qué hacer. ¿Cómo confrontarlo? Tara estaba tomando todo lo que había sido suyo. Su lugar en la familia. La conexión con Brian. Incluso el afecto de Carol. Y lo peor de todo era que parecía estar disfrutando de cada paso que daba. Como si todo estuviera bajo su control. Fue entonces cuando Emma vio algo que la hizo detenerse en seco. Tara estaba parada cerca de la vitrina, mirando las figuras de porcelana. Pero su mirada era diferente. No estaba admirándolas como solía hacerlo Carol, sino con una intensidad que parecía más calculada. Emma se acercó discretamente, observando a la joven de reojo. Tara tocaba las figuras con cuidado. Pero había algo extraño en sus movimientos. Era como si estuviera buscando algo. Como si estuviera probando algo. Emma sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. De repente,
Se dio cuenta de que Tara estaba interesada en algo más que en la simple admiración de la colección. Por un momento, Emma supo que tenía razón en sus sospechas. Algo estaba pasando, algo que no podía ignorar. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Emma no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas, de preocupaciones. ¿Qué estaba pasando con Brian? ¿Por qué no podía confiar en él como antes? ¿Y Tara? ¿Qué quería realmente de su vida? Sabía que algo grande estaba a punto de suceder, pero no sabía cómo detenerlo. Esa mañana, decidió confrontar a Brian. Tenía que hablar con él. Tenía que entender lo que estaba ocurriendo. Pero Brian no estaba en casa. Como siempre, se había ido temprano al restaurante. Emma se quedó mirando la puerta cerrada del dormitorio, sabiendo que lo que fuera que estaba sucediendo con Tara y su marido no iba a acabar bien. Esa noche, todo cambió. La noche antes del aniversario. Emma no podía quitarse la sensación de inquietud que la consumía. Había algo en el aire. Algo tangible, que le decía que las cosas no se iban a desarrollar como ella esperaba. A pesar de sus intentos por mantener la calma, el comportamiento de Tara, su creciente proximidad con Brian, y la extraña influencia que parecía tener sobre su suegra, Carol, la ponían cada vez más nerviosa. Algo en el fondo de su mente le decía que Tara no solo estaba buscando un lugar en la familia, sino que su presencia representaba una amenaza mucho mayor. El día del aniversario llegó. Pero Emma ya no sentía la misma emoción que solía sentir en estas ocasiones. Su mente estaba centrada en Tara, en los pequeños detalles que había estado observando durante los últimos días. La forma en que Brian había comenzado a evadir sus preguntas sobre Tara. Las miradas furtivas, los gestos que ya no pasaban desapercibidos para ella. Su esposo, antes tan abierto, ahora se sumía en un silencio incómodo cada vez que el nombre de la joven camarera salía a relucir. Emma ya no podía ignorarlo. Algo estaba ocurriendo entre ellos. Algo que no quería aceptar, pero que su intuición le decía que no podía dejar pasar. A medida que la fiesta se desarrollaba, la incomodidad de Emma aumentaba. Los invitados comenzaban a llegar. Y Tara estaba allí, radiante como siempre, abrazando a todo el mundo. Con su sonrisa brillante, su risa encantadora y su capacidad para hacer sentir a todos cómodos. Era la persona que todos querían cerca. La que todos elogiaban. La que todos miraban. Emma se sentó en la mesa, observando desde su lugar en un rincón cómo Tara se deslizaba entre los invitados, asegurándose de que todo estuviera perfecto, de que todo el mundo estuviera bien atendido. La mirada de Emma se desvió hacia la vitrina con la colección de bailarinas de porcelana de Carol. La figura central, la más valiosa de todas, estaba en su lugar habitual, perfectamente iluminada. Sin embargo, al observar más de cerca, Emma notó algo extraño. Había algo en la forma en que la vitrina estaba dispuesta. Algo que le pareció fuera de lugar. No podía poner el dedo en ello. Pero una sensación de alerta comenzó a crecer dentro de ella. Durante la cena, Tara estuvo especialmente atenta a los detalles. Se movía entre los invitados, sirviendo vino, arreglando jarrones, preguntando por la comodidad de todos. Emma no pudo evitar notar cómo Tara estaba siempre cerca de Brian. Cómo él se acercaba más a ella. Cómo sus ojos seguían su figura por toda la habitación. Emma intentó concentrarse en las conversaciones a su alrededor, pero no podía dejar de sentir que algo le escurría entre los dedos. Que estaba perdiendo algo que había sido suyo durante tanto tiempo. Entonces, mientras los postres eran servidos y la conversación continuaba, Emma vio cómo Tara se acercaba lentamente a la vitrina, donde la figura central de la colección brillaba en su lugar.
Tara parecía estar admirando las figuras. Pero Emma notó que su mirada estaba fija en la figura central. La más valiosa de todas. El corazón de Emma latió más rápido al ver la forma en que Tara se acercó un poco más a la vitrina. Tocando con delicadeza a una de las figuras más pequeñas. Pero su mirada nunca se apartó del objeto principal. En ese momento, Emma sintió una oleada de desesperación. Sabía que algo no estaba bien. Todo lo que había estado ignorando durante los últimos meses. Todas las pequeñas señales que había dejado pasar. Ahora se acumulaban en su mente. Tara no solo estaba conquistando a su suegra. No solo estaba convirtiéndose en una pieza fundamental en el restaurante. En la familia. En la vida de Brian. Sino que también estaba acechando lo que más valoraba Carol. Su colección de porcelana. Y Emma estaba segura de que esa figura central, esa obra maestra, era el objetivo de Tara. Poco después, mientras los invitados se dispersaban y la música suavemente se desvanecía, Emma vio a Brian hablar con Tara cerca de la entrada. No pudo escuchar sus palabras. Pero sí vio cómo Tara le pasaba una mano por el brazo. Cómo sus dedos rozaban la piel de su marido. Emma sintió una punzada en el pecho. Había algo más en todo esto. Algo más que una simple atracción. Tara estaba jugando un juego mucho más grande. Y Emma era parte de él. Aunque no quisiera serlo. Esa misma noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y la casa quedó en silencio. Emma no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos y dudas. Y su corazón seguía latiendo con fuerza. Se levantó de la cama y se dirigió al despacho. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar sobre la colección de porcelana de Carol. Quería saber más sobre esa figura central. La más valiosa. La que Tara había mirado con tanta intensidad. Emma comenzó a encontrar información sobre su valor. Sobre su rareza. Y lo que descubrió la hizo helarse. Esa figurita no solo valía una fortuna. Sino que también tenía un significado emocional profundo para Carol. Era un regalo de su difunto marido. Un recuerdo de su juventud. Un símbolo de todo lo que había sido su vida. Esa figura no solo representaba dinero. Sino también historia. Legado. Amor. Emma cerró la computadora y se sentó en la silla. Mirando la pantalla en blanco. El nudo en su estómago se apretó aún más al darse cuenta de que Tara no solo quería destruir su familia, sino también apropiarse de todo lo que Carol más valoraba. Emma sintió un creciente resentimiento hacia la joven. Tara había venido como un lobo disfrazado de oveja, conquistando con dulzura y simpatía lo que más quería, su lugar en la familia. Su vida. La mañana del aniversario. Emma despertó temprano, como siempre. Pero esta vez algo había cambiado en ella. Decidió que iba a hacer algo. Ya no iba a permitir que Tara destruyera lo que tanto había costado construir. Se preparó con rapidez, asegurándose de que todo estuviera listo para la fiesta. Mientras se alistaba, pensaba en las palabras de su suegra, en los elogios a Tara, en la manera en que su marido la miraba. Algo debía hacer para detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Con la resolución de lo que debía hacer, Emma salió de la casa para enfrentarse a lo que había estado evitando durante tanto tiempo. La batalla contra Tara había comenzado. Emma no sabía cómo iba a hacerlo. Pero algo dentro de ella le decía que tenía que enfrentar la situación de una vez por todas. El aniversario de Carol, tan esperado por todos, no podía ser la excusa para seguir ignorando lo que había estado ocurriendo. Tara había estado tejiendo su tela de araña durante meses. Y ahora era el momento de cortar los hilos. Lo que iba a suceder esa noche, en esa fiesta, cambiaría para siempre el rumbo de su vida y el de su familia. Emma decidió que iba a confrontar a Tara. No sabía cómo, ni siquiera qué decir. Pero tenía que hacerlo.
No podía permitir que esa mujer siguiera manipulando todo, robándole lo que era suyo, lo que había sido suyo por años. La colección de porcelana de Carol no era solo un objeto, era un símbolo de lo que esa familia representaba. Y Emma no iba a dejar que alguien como Tara destruyera ese legado. La fiesta continuó con el bullicio de los invitados que se desplazaban entre los pasillos. El sonido de las copas tintineando y las risas flotando en el aire. Carol se deshacía en elogios hacia Tara, que, con su sonrisa encantadora, atendía a todos, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Emma la observaba con una creciente incomodidad. Cada vez que Tara pasaba cerca, se acercaba a Brian, tocando su brazo, sonriendo de forma inocente. Pero los ojos de Emma no podían dejar de notar la mirada cargada de intenciones que Tara le dirigía. Esa mujer ya había cruzado una línea, y Emma no pensaba permitir que siguiera adelante. Al llegar el momento del brindis, Emma estaba decidida, mientras Carol levantaba la copa y brindaba por la familia. Emma se acercó a la vitrina con las figuras de porcelana. Su mirada se dirigió directamente a la figura central, la que había observado tanto en los últimos días. Algo le decía que esa figura era la clave, la pieza central del rompecabezas que Tara había estado intentando armar. La joven camarera ya había mostrado demasiados signos de interés, y Emma estaba segura de que esta noche sería el momento en que intentaría robarla. Brian, por su parte, se acercó a ella en ese momento. Emma lo miró a los ojos, buscando algún rastro de arrepentimiento, algún signo de que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero no encontró nada. Él parecía tan distraído, tan ajeno a todo lo que ocurría. Emma sintió que la frustración comenzaba a apoderarse de ella. Brian, tenemos que hablar, dijo Emma, con voz firme, mientras lo miraba fijamente. Brian la observó, sorprendido. Parecía que no esperaba esa interrupción en medio de la fiesta, pero Emma no podía esperar más. ¿Sobre qué?, preguntó, sin dejar de mirar la copa que estaba sosteniendo. Emma frunció el ceño, sintiendo que cada palabra que iba a decir tenía que ser meticulosamente escogida. No podía permitir que Tara siguiera controlando la situación. No podía dejar que él se sumiera aún más en ese silencio cómplice con ella. Sobre Tara, sobre lo que está pasando, respondió Emma, con una firmeza que no había mostrado en mucho tiempo. Tú sabes lo que está sucediendo, Brian, y sabes que no podemos seguir ignorándolo. Brian, al principio, pareció no entender. Se quedó mirándola durante un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Pero Emma no quería escuchar excusas. Ya no después de todo lo que había visto, todo lo que había sentido. No sé de qué hablas. Emma, dijo finalmente, con una leve tensión en su voz. Emma respiró hondo, sabiendo que tenía que ser directa, que no podía dar marcha atrás ahora. Tara está jugando con nosotros, con nuestra familia, está manipulando a tu madre. Y tú no ves nada. Pero yo sí lo veo. Brian, todo lo que está haciendo. Cada movimiento, cada sonrisa, cada palabra. Lo que no entiendo es cómo no te das cuenta de lo que está pasando. El rostro de Brian se endureció ligeramente. Sus ojos se oscurecieron. Y Emma vio que se estaba distanciando más aún, como si su propia esposa fuera la que estuviera atacando a Tara, la que estaba poniendo en duda todo lo que había estado pasando. Tú estás paranoica, Emma, respondió, casi a regañadientes. Tara es solo una camarera. No es más que eso. No te hagas ideas. Emma lo miró fijamente. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo podía no ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos? En ese momento, Tara apareció detrás de ellos, con su sonrisa de siempre.
tan natural, tan encantadora, que incluso Emma se sintió más incómoda. La joven se acercó a Brian. Le tocó el brazo con suavidad y le susurró algo al oído. El gesto fue tan sutil, pero Emma lo captó de inmediato. Era como si todo el mundo estuviera bailando alrededor de ella, pero ella estaba fuera de esa coreografía. Atrapada en algo que no podía comprender. Emma vio cómo Brian le sonreía a Tara, cómo sus ojos brillaban al verla. La tensión en su pecho creció aún más. Y supo que no podía esperar más. Esta vez no iba a ser una espectadora. Tenía que poner fin a esto. Vamos a hablar con Carol, dijo Emma. Con voz baja, pero firme. Brian la miró, desconcertado, pero no dijo nada. Emma lo tomó del brazo y lo condujo hacia la sala donde Carol estaba, charlando animadamente con algunos de los invitados. La sala estaba llena de risas, copas de vino y la música suave de fondo. Pero para Emma, todo se desvaneció en ese momento. Solo había una cosa en su mente: poner fin a la manipulación. A la mentira que Tara había tejido tan perfectamente. Carol los miró, sorprendida al verlos aparecer juntos. En medio de la conversación, Emma la observó durante un momento, estudiando sus ojos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera indicarle que su suegra también veía lo que estaba pasando. Carol, tenemos que hablar, dijo Emma, esta vez con voz más suave, pero llena de tensión. Hay algo que no está bien. Y no puedo seguir ignorándolo. Carol la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿De qué hablas, querida?, respondió Carol, entrecerrando los ojos. Emma miró a Tara, que estaba de pie a unos metros de ellos, observando la escena con una calma inquietante. Era como si ella ya supiera lo que iba a suceder. Como si todo estuviera bajo su control. Pero Emma no iba a dejar que eso siguiera así. No más. Tara está intentando manipularnos a todos. Está usando su encanto para ganarse la confianza de todos. Pero no es quien parece ser. Emma pausó, sintiendo que las palabras le salían con dificultad. Está buscando algo mucho más grande que el cariño de tu madre. Brian, está buscando destruir nuestra familia. El silencio se instaló en la sala. Los invitados comenzaron a mirarse unos a otros, sorprendidos por la revelación. Tara, al principio tranquila, se tensó ligeramente. El rostro de Brian se tornó más pálido, pero no dijo nada. Sin embargo, Carol se quedó allí, inmóvil, sin comprender del todo lo que Emma acababa de decir. Emma sintió que todo el peso de la verdad recaía sobre ella. Y ahora no había vuelta atrás. El ambiente en la habitación se tensó aún más. Los invitados, que antes reían y charlaban, ahora se mantenían en un incómodo silencio, observando la escena que se desarrollaba frente a ellos. Emma sentía que el aire a su alrededor se había vuelto denso, pesado, como si todo el peso de la verdad que acababa de revelar estuviera golpeando a cada uno de ellos. Los ojos de Carol se movieron de Emma a Brian, buscando respuestas que no parecían encontrar. Tara, por su parte, estaba inmóvil, había dejado de sonreír, y su mirada, antes tan confiada, comenzó a adquirir una intensidad que Emma no había visto antes. Se mantenía en su lugar, cerca de la vitrina, sus dedos rozando casi con delicadeza el borde de una copa de vino. Pero sus ojos, ahora fríos y calculadores, seguían a Emma, como si estuviera evaluando qué hacer a continuación. Brian, al principio atónito por las palabras de Emma, finalmente rompió el silencio, su voz baja pero cargada de tensión. Emma, esto no tiene sentido, dijo, tratando de mantener la calma, aunque su mandíbula se tensaba al pronunciar cada palabra. No puedes acusar a Tara de algo así. Estás exagerando.
No estoy exagerando. Brian, respondió Emma con firmeza, sin apartar la vista de Tara. Lo que está pasando es evidente para todos. Menos para ti. ¿Por qué crees que Tara ha estado tan cerca de todos? Involucrándose en cada detalle de nuestra vida. Ganándose la confianza de mi madre. Incluso estando en nuestra casa casi todos los días. No es solo por el trabajo. No lo es. Carol, que había estado observando el intercambio en silencio, se giró hacia su hijo. Su rostro un reflejo de desconcierto y dolor. Brian, ¿qué está pasando aquí? Su voz temblaba. Pero la mirada era firme. ¿Es cierto lo que Emma está diciendo? ¿Tara ha estado manipulándonos? Brian se quedó callado por un momento. Su expresión era la de alguien que se encontraba entre la espada y la pared. Sabía que no podía negar lo que Emma había dicho. Pero tampoco estaba preparado para enfrentar la verdad que su esposa había arrojado sobre la mesa. Su mente trataba de procesar todo lo que había sucedido hasta ese momento. Su creciente distanciamiento de Emma. La creciente cercanía con Tara. Y la influencia que Tara había tenido en su madre. En su vida. Y en su restaurante. Un sentimiento de culpabilidad y confusión lo invadió. Pero algo en su interior aún se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Tara, al ver que la situación se volvía cada vez más incómoda, decidió actuar. Su sonrisa falsa apareció en su rostro. Una sonrisa que ya no tenía la calidez que antes proyectaba, sino una frialdad calculada. Emma, lo que estás diciendo no es cierto, dijo. Su voz suave, pero llena de desdén. Todo esto es un malentendido. Yo solo estaba intentando ser amable. Ayudar, integrar a la familia. No hay nada de malo en eso. ¿Verdad? Emma, al escuchar sus palabras, apretó los puños. Sabía que Tara estaba mintiendo. Manipulando la situación como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no iba a dejar que lo hiciera. No iba a permitir que siguiera destruyendo lo que tanto le había costado construir. No se trata de ser amable, respondió Emma, sin dar tregua. Se trata de lo que has estado haciendo a nuestras espaldas. Tú no solo estás manipulando a mi suegra, sino que estás tratando de destruir lo que es más importante para mí. Todo este tiempo has estado buscando algo mucho más grande que un simple puesto en el restaurante. Estás buscando una forma de apoderarte de nuestra familia, de lo que mi suegra más valora, de la herencia que ella guarda con tanto cariño. Carol, al escuchar las palabras de Emma, finalmente se dio cuenta de lo que había estado pasando a su alrededor. Sus ojos se abrieron como si todo hubiera cobrado sentido en ese preciso momento. La confusión y el dolor se reflejaron en su rostro. Pero, al mismo tiempo, había una chispa de comprensión. La verdad estaba frente a ella. Y ya no podía ignorarla. Tara, dijo Carol, su voz quebrada pero decidida. ¿Es esto cierto? ¿Estás tratando de robarle a mi familia? Tara, que hasta ese momento había mantenido una fachada de calma, vaciló, por primera vez en toda la noche. Su compostura se resquebrajó. Durante un segundo, sus ojos mostraron un atisbo de pánico, pero rápidamente lo ocultó, sustituyéndolo por una sonrisa que ya no engañaba a nadie. Carol, no es lo que piensas. Yo solo quería ayudar a la familia. Pero Emma siempre ha estado celosa de la relación que he creado con ustedes. Siempre fue tan cerrada, tan distante. Tara se adelantó, buscando apoyo en Brian. Pero este no la miraba. La distancia entre ellos ahora era evidente. Y Tara lo sabía. La tensión en el aire era insoportable. Emma podía sentir cómo todo se estaba desmoronando. Pero de alguna manera, se sentía más aliviada que nunca. La verdad había salido a la luz. Aunque dolorosa,
Tara había revelado sus verdaderas intenciones sin quererlo. Su intento de manipular y tomar lo que no le pertenecía se había hecho evidente para todos. En ese momento, Emma decidió que no podía permitir que esa mujer se saliera con la suya. Aunque todo parecía haberse desmoronado, había algo que Emma sabía. Aún podía luchar por lo que más amaba. Por su familia. Aunque la verdad era dolorosa. Era el primer paso hacia la reconstrucción. Ya no importaba lo que Tara pensara o dijera. Lo único que importaba ahora era que Emma no iba a dejar que nadie, ni siquiera Tara, destruyera lo que ella había construido con tanto amor y sacrificio. No voy a dejar que sigas con este juego. Tara, dijo Emma, con la voz firme y decidida. La verdad está sobre la mesa. Y aunque quieras manipular a Brian, a Carol, o a mí, no lo vas a conseguir. Todo esto acaba ahora. Tara, al ver que ya no podía manipular la situación, se tensó, pero no dijo una palabra más. Sabía que su plan había fracasado, que sus mentiras habían sido descubiertas. No había vuelta atrás. La familia, a pesar de todo lo que había pasado, se mantenía unida frente a ella. Y eso era algo que Tara no podía destruir. La fiesta, que había comenzado con tanta alegría y expectativas, terminó en un silencio incómodo. Los invitados se fueron, algunos confundidos, otros en shock, pero todos conscientes de que algo importante había sucedido esa noche. Emma, Brian y Carol se quedaron en la sala, con el peso de la verdad entre ellos. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Aunque el camino por delante sería largo y difícil, Emma sabía que, finalmente, había comenzado a reconstruir lo que realmente importaba: la confianza, el amor, y su familia.